Noches, para efectos de Permíteme. registro. Va. Sí, ya, ya. Buenas noches, para efectos de registro, mi nombre es Fernando Solórzano. Nos encontramos ante la asesoría de la semana número 3 a la empresa Credicampo. Igualmente, para efectos de registro, se encuentra la licenciada Iris Martínez. Por favor, me manifiesta su cargo, el cargo que desempeña, por favor. Sí, claro. Mi cargo en la institución es técnico de compensaciones al personal. Gracias. Igualmente ya nos va a acompañar para lo que es esta asesoría. Se le va a hacer un cuestionario o unas preguntas diagnóstico, esto para darle una mejor asesoramiento, ¿verdad? Entonces voy a proceder con las preguntas. Las primeras preguntas versarán en cuanto a la gestión documental de pagos laborales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué documentos utiliza actualmente Credicampo para respaldar el pago de salarios y demás prestaciones económicas de los trabajadores? Ok, en cuanto a pagos, se tienen manuales, se tienen también procesos, que es donde se establece qué pago corresponde, qué prestación, en qué términos, en qué tiempo se dan. Em, y si son adicionales, también nos respaldamos con memorándums, correos. Estos documentos que usted me menciona, entre esos entran las boletas de pago, ¿verdad? También. Sí, por el momento esas las manejamos de manera digital. Si bien es cierto, la ley a nosotros nos, digamos, obliga a que hagamos esa papelería de forma física y que esté firmada por el colaborador. Sin embargo, no hemos tenido por el momento una auditoría, una supervisión del ministerio que nos diga que estamos fallando en ese proceso. Hasta este año nos hemos como trasladado a hacerlo de forma digital. Ok, gracias. Además de estas boletas de pago, me mencionó también unos memorándums y correos, ¿verdad? Estos Sí, entrarían entre los documentos que utiliza la empresa para acreditar pagos extraordinarios, bonificaciones, comisiones, viáticos, vacaciones, aguinaldo o algún otro beneficio laboral. es correcto. Perfecto. La empresa cuenta actualmente con formatos previamente aprobados para esos documentos o cada caso se documenta como de forma independiente. No, ya cuenta con documentos que ya están autorizados, en el que hay no solamente es una prestación, sino que hay otros beneficios que están fuera de la nómina. Y la persona responsable de elaborar y revisar estos documentos antes de su firma, ¿quién es? ¿Me repite? ¿Quién es la persona responsable de elaborar y revisar estos documentos antes de la firma? Los documentos que respaldan pagos, se refiere. Sí, sí. Ah, sí, hay varias personas encargadas, talento humano, la dirección ejecutiva, y dependiendo de qué área tenga cierta prestación, finanzas, por ejemplo. La siguiente pregunta es si existe algún procedimiento interno para verificar que todos los documentos de respaldo queden incorporados en el expediente laboral de cada trabajador. Si existe un documento, No, un procedimiento interno. fíjese que no hay un proceso que diga este documento sí va al expediente, este documento no. Se evalúa qué tipo de documento es y se valora si se puede dejar solamente un respaldo digital
o si es necesario anexarlo al expediente. Los expedientes nosotros los llevamos de forma física. Y estas, digamos, ¿cómo valora o determina de que el documento sí puede permanecer en el expediente? Sí, aquí más que todo se lo diría con un ejemplo. Existe, digamos, documentación que es externa, por ejemplo, en cuanto a pagos, se manejan manuales y ahí establece qué pago corresponde en qué periodo. Pero en temas de descuento, por ejemplo, existen las órdenes de descuento que esas son emitidas por los bancos. Ese es un documento que nosotros consideramos legal y que sí debe estar de forma física con la firma del colaborador en el expediente. Pero, por ejemplo, llega un correo donde dice este colaborador por cierta gestión acredita cierto bono. Ese se deja de manera digital, se deja solamente el correo, pero se deja, digamos, guardado en algún archivo que se lleve de los pagos digitalmente. No es que esté como digamos, digitalmente hablando, no es que esté como en carpetas por empleado, digamos. No, no. La siguiente pregunta. Durante inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿han recibido observaciones relacionadas con recibos, constancias de pago o respaldo documental de prestaciones laborales? Hasta el momento no. Vaya, y tocando otro tema, en cuanto a las liquidaciones laborales, van las siguientes preguntas. Cuando finaliza una relación laboral, ¿la empresa utiliza un procedimiento previamente establecido para elaborar la liquidación o cada caso se analiza de manera individual? Cada caso se analiza de forma individual. Este siempre, digamos, en consonancia de la carta de desvinculación. Y la siguiente pregunta, ¿qué documentos firma actualmente el trabajador al momento de recibir su liquidación? El finiquito del pago de vacación se aplica, indemnización se aplica y aguinaldo. También depende de cada caso el firmar un finiquito. Bueno, actualmente manejamos dos. Uno que es donde el colaborador manifiesta que ha recibido el pago que le corresponde y el otro en los casos que haya un descuento, digamos, de banco, por ejemplo, que no se le hizo, pero que la institución sí mandó a pagar al banco. Sí. La empresa utiliza formatos diferentes cuando la terminación ocurre con responsabilidad patronal y cuando ocurre sin responsabilidad patronal, ¿o son los mismos? Formato de finiquito. Sí. Mm, No, es el mismo formato. para todos. ¿Cómo documenta actualmente la empresa el cálculo de las prestaciones laborales que integran una liquidación? Sería en ese caso la carta, primero, la carta y nos respaldamos con lo que dice la ley, con los artículos del Código de Trabajo o algún adicional. ¿Hay alguna persona relacionada que verifique que que los cálculos de la liquidación sean correctos antes de realizar el pago? Sí, el jefe de personal. La empresa entrega al trabajador un detalle que explique cómo fue calculado cada rubro de liquidación o solamente se da la liquidación así nomás.
Solamente se da el finiquito, sin embargo, para estas desvinculaciones se hace una entrevista de salida en la que se le hace al colaborador del conocimiento de él qué es lo que se le está pagando, cuánto se le está pagando por cierta prestación, es decir, si son vacaciones, el colaborador tiene ciertos días que no gozó, eso se le paga, la prima por el proporcional y si es indemnización, aguinaldo, se desglosa todo. Pago de salario, si aplicara todo eso, se le explica al colaborador en su entrevista de salida, pero el finiquito solo detalla el monto de cada prestación. Ok. Vaya, tocando otro tema respecto al respaldo documental y gestión del riesgo. Una vez cancelada la liquidación, ¿qué documentos conserva la empresa como respaldo del pago realizado? Boleta de pago y finiquito laboral. ¿Existe algún procedimiento para verificar que el expediente laboral quede completo antes de archivarlo? Sí, contamos con un formulario en el que nos dice qué documentación debe tener ese expediente antes de cerrarlo. ¿Cuál considera usted que es el documento laboral con con mayor frecuencia, perdón, genera dudas o riesgos jurídicos dentro de la empresa? Los finiquitos por pagos y por descuentos. Por el tema de que la indemnización, el aguinaldo y la vacación son prestaciones a las que la ley no nos dice si sí o no debemos retenerles por algún tipo de descuento, ya sea por algo que la persona deba a la institución, por un activo dañado, por ejemplo. Entonces, creo que más que todo son los finiquitos. A la fecha han enfrentado reclamaciones de ex empleados relacionadas con diferencias en liquidaciones o pagos que ya habían sido efectuados y en caso de ser afirmativo, ¿qué documentación permitió respaldar la posición de la empresa? Hasta el momento que sea de mi conocimiento, no. Si hoy el Ministerio de Trabajo realizara una inspección enfocada exclusivamente en los expedientes de trabajadores retirados, ¿considera usted que la documentación actualmente conservada sería suficiente para demostrar el correcto pago de todas las obligaciones laborales? Desde el punto de vista en que manejamos finiquitos, liquidaciones, cartas de desvinculación, renuncias, que los colaboradores van al ministerio y la hacen ahí directamente, no. Pero si a este momento no se está manejando bien o no se está adaptando bien un finiquito, sí habría una posibilidad de que el ministerio validara eso y lo diera como no válido. Vaya, y tocando el último tema respecto a las expectativas de la empresa, ¿qué aspectos considera que requiere mayor fortalecimiento? ¿Redacción de documentos laborales, respaldo documental de los pagos o la documentación de las liquidaciones laborales? La redacción de documentos laborales creo que sería un punto de mejora. ¿Existe algún documento en específico que desea que se revise para fortalecer durante esa asesoría?
como tal un documento no, pero sí me gustaría que revisáramos qué son legales que uno como empleador puede descontarle o puede decir esta prestación o este pago no se lo realizo a este colaborador porque es sin responsabilidad para el patrono. Quizás eso. Ok. Al finalizar esta reunión, ¿qué resultado espera obtener o qué problemática le gustaría resolver con mayor certeza jurídica? Una mayor claridad en temas de descuento y de pagos para los colaboradores desvinculados. Vaya, le agradezco mucho la información y con base a sus respuestas vamos a analizar, vamos a hacerle un análisis jurídico enfocado en fortalecer la documentación laboral que usted expresa. No sé si alguno de mis compañeros tomará la palabra. Compañeros, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para terminar la prueba, la parte del diagnóstico, o pasamos ya con la ley Iris y sus consultas. Yo tengo una duda, licenciada. En una pregunta ¿han enfrentado reclamaciones de ex empleados relacionados con diferentes en liquidación o pagos que ya habían sido efectuados? Usted dijo que no había pasado en ningún momento, ¿verdad? Pero ¿qué documentación tiene la empresa a disposición para estos casos, por si se pudiera dar? El cálculo de la liquidación para que verifiquen de que las prestaciones sí son pagadas, la carta de desvinculación, los respaldos del por qué ha sido desvinculada esa persona y el finiquito. Ok. ¿Y ustedes tienen ciertos como manuales de funcionamiento en el que tanto de las funciones de las personas, de los trabajadores, como sus salarios y todo? Sí están, hay manual de funciones, también está el código de ética, el reglamento interno, política salarial y el contrato. Ok. ¿Algún compañero que tenga otra consulta antes de comenzar? Gracias, yo tengo una. Mucho gusto, licenciada Iris. Mi nombre es Jacqueline. Le escuché en una de sus respuestas que le hacía el Lic Fernando, que toda documentación, ¿verdad?, que ustedes manejan ya está revisada. ¿Usted me podría confirmar quién es la persona que la revisa? Depende de qué documentación. Los finiquitos hasta el momento han sido revisados con el área legal para ver la terminología y la naturaleza del descuento pago. Cuando se trata de reglamento interno, el Ministerio de Trabajo ya lo autorizó. El código de ética también ha sido revisado por la Junta y por la Unidad de Talento Humano. De acuerdo. Y la última consulta es, esta documentación, una vez se ha finalizado la relación laboral con el empleado, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo se resguarda? Fíjese que hasta el momento no es de mi conocimiento que un expediente de un empleado retirado se haya destruido.
podríamos afirmar que pues no, digamos, no tenemos nosotros un plazo, no tienen ustedes un plazo como para decir, por ejemplo, después de 5 años esta documentación se va a destruir. Siempre se resguarda. Sí, solamente que se resguarda, el proceso de resguardo es, hay un tiempo definido para tenerlo nosotros a la mano y otro tiempo donde pasa, digamos, a otra institución a que lo resguarde. Me imagino que este tiempo ya definido es por los plazos para que otorga el código de trabajo, para que el empleado pueda personarse si no está de acuerdo. Me imagino que en la desvinculación o para temas de por sí el empleado pues demanda y así, ¿verdad? Es correcto. También se cuenta con un área que está a cargo de esto, del De acuerdo. resguardo de documentación, sí. Ujú. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Una duda. perdón. Una duda, licenciada. Usted dice que se manda a otra institución el documento. ¿No tienen ustedes un área de gestión de archivo? Sí la tenemos por un plazo, pero desde otra área se gestiona para que esta documentación ya cumpliendo el plazo de tenerlo de resguardo dentro de la institución pase a otra institución. ¿Y ustedes no se quedan con ninguna copia o algo que los cubra por si en dado caso un ex empleado necesita esta información y llega a la empresa? Sí, sí, creo que aquí quizás no me estoy dando a entender. El expediente sí está, nosotros podemos acceder a ellos, nada más que ya no lo tenemos a la mano, ya está fuera de oficina. Ya se contrata a una institución, digamos, para que esta institución almacene esta documentación. En pocas Ah, palabras, Un licenciada, es proveedor. una... Exacto. Un proveedor de archivos, de gestión de archivos, ¿verdad? Me imagino que ellos pues hay un contrato que tienen con Credicampo en el cual pues se encarga de gestionar los archivos, ¿verdad? Y pues me imagino que a eso se refiere, licenciada. Sí, o sea que ustedes subcontratan a estas sí. empresas. Ok. Bueno, compañeros, si nadie más, terminamos con la parte diagnóstica. Licenciada, ahí somos todos suyos para que nos realice las consultas pertinentes con los temas que nos quisieran llegar. Ok, en cuanto al finiquito, yo les mencionaba a ustedes que estos son trabajados con el área legal, pero a mí me gustaría saber si existe ¿cómo les podría mencionar? Algo que sea intocable para el colaborador, que haya o no haya un finiquito, eso al colaborador se le tiene que dar sí o sí. Por ejemplo, hay cartas de desvinculación que vienen sin responsabilidad para el patrono. Nosotros como unidad revisamos la carta y si se sustenta en este artículo, entonces nosotros decimos, no es responsabilidad para el patrono, no le corresponde nada. ¿Es suficiente la carta y el respaldo de los artículos para nosotros como institución decir que no le vamos a pagar esa indemnización? Bueno, si gustan, tomo la palabra, compañeros. Sí, acá, licenciada, bueno, primero estar claro, ¿verdad? Cuando la empresa hace una desvinculación, el código de trabajo es claro, ¿verdad? Se puede hacer únicamente, bueno, si es por renuncia, el Ministerio de Trabajo pues ya emite un formato de renuncia que llega el empleado,
lleva su renuncia, incluso el Ministerio de Trabajo hace un cálculo sobre las prestaciones que se le deben pagar a esta persona en concepto de renuncia. Ahora, cuando hay un despido, ya sea con o sin responsabilidad patronal, es importante determinar que cuando la empresa realiza un finiquito, realmente no lo está realizando para el empleado, sino que es una manera de poder documentar que el contrato individual de trabajo ha sido finalizado de manera correcta. Por eso es importante que cuando haya una desvinculación, esa desvinculación se haga por medio de un documento privado autenticado por un notario. Hay una sesión, ¿verdad?, al momento de la desvinculación en donde está presente una persona que representa el área de talento humano, está presente un notario, ¿verdad?, que le lee de manera completa el finiquito al empleado, porque así es como se está notificando de la salida y de la terminación del contrato individual de trabajo. Y adicional, ¿verdad?, está la persona, o más bien la jefatura inmediata de la persona, que se le comunica, ¿verdad?, al empleado el motivo de la salida y pues ya se le dice que, bueno, no sé cómo lo manejan ustedes, puede ser una reestructuración, puede ser alguna de las causales, se le cita pues el reglamento interno, la causa, la evidencia, si han habido algún tipo de amonestaciones, si ha habido llamados de atención, ya sea verbales, no sé, evaluaciones mensuales, mediciones de KPIs, y pues ya se le comunica a la persona y en conjunto, ¿verdad? El notario, cuando ya finaliza la intervención, la jefatura inmediata, el notario procede a la lectura. Esto es porque de esta forma, ¿verdad? Un documento privado autenticado, al finalizar el documento, pues le dice que leído, que se le V íntegramente en un solo acto ininterrumpido. Esto es porque ya se le está comunicando al empleado el motivo de la salida y la terminación del contrato individual de trabajo. Entonces, el empleado ya no nos puede alegar a nosotros que no se le informó de manera oportuna la salida. Entonces es importante también lo que yo le mencionaba al inicio, cuando hay una desvinculación, hay un documento de por medio que no está, o sea, no está obligado tampoco el empleador a darle una copia a la persona, porque ya la relación pues ya se terminó, ¿verdad? Sino que lo que está haciendo el empleador es documentando y respaldándose en que el contrato individual de trabajo ha sido finalizado de manera correcta. Y esa, Jackie, creo que tuvo problemas técnicos la licenciada. Ahorita veo. ok, Bueno, lo peor que cuando estaba inspirada la ley. ya voy a anotar para que no se me vaya la idea. Sí, porque estaba muy buena la explicación. Gracias, Liz.
Hola. Hola, Lick, buenas noches. No sé hasta Buenas qué noches. parte logró escuchar de... Ay, por favor, discúlpenme. Sí, me estaba mencionando sobre las partes involucradas en una desvinculación. Muchas gracias, licenciada. Sí, le comentaba que, bueno, dentro de la citación, ¿verdad?, que se realiza, también es como sugerencia determinar una hora en la que se pueden realizar las desvinculaciones y dentro de las partes que van a participar, una representación del área de talento humano, una jefatura inmediata y el notario que va a realizar lo que sería el acta notarial, ¿verdad?, de la salida de la persona. Y también le comentaba, esta acta notarial, ¿verdad?, que conocemos como finiquito, es realmente un respaldo de la terminación del contrato individual de trabajo. No hace un respaldo para el empleado, porque ya la decisión pues acá ya se tomó. Entonces sí es importante también diferenciar cuando hay responsabilidad y cuando no hay responsabilidad patronal. Cuando no hay responsabilidad patronal, ¿verdad? Es decir, es porque han habido hechos relevantes y de mucho peso para poder terminar el contrato individual de trabajo. Entonces, en ese caso, el finiquito pues debería de llevar, aparte de la identificación del empleado, ¿verdad? Sí se recomienda que se pueda incorporar o hacer una mención del artículo 50 del Código de Trabajo, que es el artículo que nos respalda, ¿verdad?, el despido sin responsabilidad patronal. De igual forma, se le hace saber al empleado la descripción de los hechos, ¿verdad? Si hay amonestaciones, si han habido llamados de atención, ya sea verbales, escritos, si hay algún tipo de respaldo o documentación de la jefatura inmediata de que hubo una evaluación, un seguimiento, un llamado de atención. Y de igual forma, ¿verdad? Se le hace saber eso al empleado. Con esto y como no hay responsabilidad patronal, ¿verdad? El Código de Trabajo es claro en qué apartados habrá o no habrá indemnización. Ahora, cuando hay un despido, ¿verdad?, que no amerita o es injusta causa, ahí ya el empleador pues ya a lo que va se le realiza a la persona, ¿verdad?, el motivo de la reunión y pues ya de una vez, ¿verdad?, ya van las prestaciones y si es posible el cheque. Pero sí es importante determinar que para poder finalizar de manera correcta un contrato individual de trabajo es necesario poder hacerle ver al empleador por medio de un notario el por qué está. Es un acto formal, por decirlo así, para que en un futuro, pues esto no traiga consecuencias y si las hay, que la empresa esté muy respaldada y sobre todo documentada de la salida de la persona, ¿verdad? Eso de mi parte, no sé si los demás compañeros tienen alguna acotación. Yo quisiera agregar, la figura del notario tiene, en El Salvador, el notario es el encargado de dar fe legalmente que los hechos han transcurrido conforme a lo que se levantó en el acta y que ningún hecho ha sido... Hay una figura que se llama fe notarial. La fe notarial es una de las figuras que más difícilmente se pueden Desvirtuar. desvirtuar, exacto. Entonces, la figura del notario es para eso, para que lo que quede establecido en el acta prácticamente quede sólido, que no pueda haber algún reclamo de que hubo algún mal procedimiento o alguna cuestión. Prácticamente es para robustecer. Como usted comentó, en Credicampo cuando desvinculan a alguien se le hace verbalmente, se le hace saber, se le explica. Entonces, al hacerlo por escrito mediante la figura del notario, esto es un respaldo para garantizar todo lo que se dijo, todos los actos que se realizaron, que queden legalmente fundamentados. Ok, el finiquito que nosotros manejamos, Lick, es más que todo
para hacer constar que se le han pagado las prestaciones que le corresponden. Y el respaldo que nosotros tenemos, digamos, no es un acta, pero sí queda la carta de finalización firmada de recibido por el colaborador. En este caso, entonces, tendríamos nosotros que sumar un acta de la reunión de la desvinculación. Es decir, Perdón. ¿sí? Sí, en el caso de la liquidación sin responsabilidad patronal, como explicaba la licenciada, ya sería tipo por renuncia voluntaria, abandono de trabajo, o lo estipulado por el artículo 50, o despidos por causa justificada, ¿verdad? A todo esto, en esos casos, ustedes se tienen que recordar por el hecho de, como la pregunta que se le hizo, de si un ex empleado llegara a, y por si se enfrentan a futuras demandas laborales, ¿verdad? Para eso, en recomendación siempre se les hace una investigación interna, informes, declaraciones, control de asistencia, alguna acta administrativa, memorándums o las amonestaciones que, ¿verdad?, ustedes realizan por el hecho de que alguien haya cometido una falta. Ok. Yo quisiera agregar un tema, Liz, con esto de las desvinculaciones sin responsabilidad para el patrono. Hay veces que por pérdida de confianza o cuestiones así, se puede vincular a alguna persona que ha tomado algún dinero o alguna cuestión así. En el caso de las mujeres, con la temática de la ley de protección, ahorita la mujer está bastante protegida. Entonces, es recomendable que al momento de la desvinculación, si su jefe es un hombre o la figura inmediata es un hombre, ejemplo, quizás el área comercial, que son más que todo hombres, es siempre bueno que, aparte de las figuras de autoridad que estarían ahí, es bueno que se incorpore quizás talento humano, por lo que entiendo, está compuesto más que todo por mujeres. Es bueno que se incorpore alguien de talento humano al momento de vincularla, porque se pueden dar casos que la persona alegue que se sintió intimidada, que son eran hombres, que se le vulneraron, cuestiones así. Entonces, ya dejándolo por constancia de eso, es también un poco de una forma de proteger a la empresa y evitar darle mecanismos de que esa persona vaya a querer implementar prácticamente alguna jugada sucia para poder sacar un poquito más o poder alargar el proceso. Entonces, esa sí sería una recomendación que yo doy de mi parte con este tema. Sí, en este caso el proceso es la desvinculación la hace el jefe inmediato del colaborador, sea hombre o sea mujer, pero en el proceso también está la entrevista de salida. En esta entrevista de salida al colaborador se le hacen preguntas como cómo evalúa el puesto, cómo evalúa el jefe inmediato, qué recomendaciones le daría a Credicampo, qué cosas le gustan de Credicampo. Esto sería como un arma de doble filo. Es decir, si el jefe inmediato la desvinculó, pero ella al evaluar al jefe inmediato lo evalúa como bueno, por ejemplo, de un rango de excelente a bueno. En ese caso se pueden tomar también las evaluaciones anteriores al jefe ya establecido. Ya en las evaluaciones anteriores, si tiene una nota excelente y de repente tiene una nota buena, ahí se nota el dolo de la persona que por la desvinculación laboral, por eso está poniendo esa nota. Ah, ok, ok. Yo sí quisiera agregar algo, bueno, sumamente importante a su consulta, licenciada. Mire, cuando una empresa tiene a cargo a una persona de un departamento completo,
¿verdad? Es porque previamente ya se evaluó a esta persona, entiendo yo que talento humano hace evaluaciones mensuales, trimestrales, y pues de esta manera se mide la jefatura de cada departamento. Ahora, cuando una persona es desvinculada, ¿verdad? Yo creo que esto nos suma un valor a la empresa, porque simplemente pues la persona ya va de salida. Sí podemos conocer algún punto de vista del empleado, claro que sí, pero la decisión ya está tomada. Entonces, más que hacer una entrevista de salida, la sugerencia más que todo sería mejor documentar muy bien la salida para poder evitar pues una futura demanda en temas laborales. Como le digo, la persona que va de salida pues muy difícilmente va a dar comentarios positivos de las jefaturas inmediatas. ¿Cómo lo respalda la empresa a esa jefatura inmediata? O más bien, ¿cómo no le queda duda de que esa jefatura está haciendo bien su trabajo por medio de las evaluaciones mensuales y por medio de los empleados que sí están activos dentro de la empresa? Pero una persona que va de salida muy difícilmente va a dar comentarios positivos acerca de la persona que estuvo a cargo de esa persona, ¿verdad? Que va de salida. Entonces, y realmente no sumaría ningún valor probatorio al acto ya de salida de la desvinculación o de la finalización del contrato laboral. Ok. Una consulta, licenciada. El proceso que ustedes llevan para la terminación, ¿cuál sería? Para la terminación, ¿cómo De, determinamos que un de terminación colaborador? laboral. Ok, sí se hace un estudio. La institución tiene un proceso de, de sanciones, le llamamos, o de amonestaciones, donde se va documentando las faltas del colaborador, ya sea por resultados, ya sea temas éticos. Pero en ese proceso hay una investigación, porque pudiera solo decir así como se sanciona a tal persona por tal motivo, pero hay una pre-investigación ante eso. En temas de cumplimiento de tareas, sí, porque hay evaluaciones de desempeño. En temas conductuales, desconozco si los jefes llevan algún respaldo. Lo que sí le puedo decir es que esa amonestación detalla el por qué y también va con la firma del colaborador, donde se le hace del conocimiento a este colaborador por qué se le está sancionando y se deja por escrito. Y en caso el colaborador no acepte la falta, ¿qué procede en ese caso? Acá entiendo que la gerencia de talento humano se ve involucrada, pero de ese proceso sí quizás no podría aportar mucho. Ok. Consulta, licenciada, las amonestaciones, ¿al cuánto tiempo en el expediente del trabajador quedan? Pero su criterio como castigo, ejemplo, normalmente la mayoría de empresas a las 3 amonestaciones hay una desvinculación. ¿Cuánto tiempo tienen de vigencia para que se le puedan sumar las 3 y poder hacer la desvinculación? Fíjese que no hay un plazo, simplemente es el conteo de las amonestaciones. Y en este caso, sí son 3. A las 3 amonestaciones, en teoría, se debería desvincular un colaborador. Y no tienen un nivel de gravedad ante cada sanción, ante cada amonestación. No, las amonestaciones siempre hay dos. Las amonestaciones, que esas van con base a lo que dice el reglamento interno por algún incumplimiento o código de ética. Y las sanciones son más de procesos.
por ejemplo, otorgó un crédito, pero se le olvidó anexar tal documento. Ah, ok, esa es una sanción. Las amonestaciones ya sí van más dirigidas a temas conductuales y, y temas del código de trabajo por algún incumplimiento. Perdón, una consulta, licenciada. ¿Y nunca se han visto como involucrados en algún proceso respecto a las amonestaciones, digamos, de que el empleado haya demandado por despido injustificado, no obstante ustedes haber documentado las amonestaciones que se le realizaron? Fíjese que no, porque como cada amonestación se le hace del conocimiento del colaborador y también se tiene un comité que evalúa esto, que le da seguimiento a esto. Entonces, cuando la desvinculación se da, el colaborador ya tiene todo el historial. Se le llamó la atención esta vez, y se le dan como su respaldo firmado. Entonces, no, hasta el momento no se ha dado. Y mi consulta iba en torno de que, digamos, en este caso, la Sala de lo Civil tiene un criterio respecto a las amonestaciones, las cuales prácticamente no implican más que una notificación por parte del empleador al trabajador de que se le está atribuyendo un hecho, ¿verdad? Una falta. Entonces, digamos, laboralmente hablando o procesalmente hablando, las amonestaciones generalmente no son vistas como una prueba, sino nada más como indicios. Entonces, por eso era mi pregunta, porque, digamos, me llamó la atención de que usted dijo de que firmaban las amonestaciones, ¿verdad? Los empleados. Y digamos, en este caso, como le comento, hay criterios de la Sala de lo Civil en la cual establece de que el hecho de que la persona a la que se le atribuye el hecho o la falta firme, no implica esto una aceptación de la falta, ¿verdad? Por parte del empleador, ya que esto incurre en una, ¿cómo le puedo decir? En una declaración, o sea, como que se está declarando culpable, ¿verdad? Para dejarlo en términos sencillos, se está declarando culpable de un hecho, o bueno, de una forma quizás eh, como se puede decir un poco obligada, de manera obligada, porque quiera o no, uno de empleado, si le dice el patrono de que tiene que firmar la amonestación, a veces no queda otra forma que hacerlo, ¿verdad? Entonces, por este criterio, es que en procesos laborales no se toma en cuenta como una prueba de la falta. Ok, me genera la Yo, duda, me genera ¿Hola? Tiene el Está silenciado, micrófono. Lee. perdón, yo solo quiero agregar algo. Hay jurisprudencia en materia laboral. Voy a buscar la sentencia y se la voy a compartir, que establece que las amonestaciones desaparecen a los 6 meses de haber sido interpuestas. O sea que prácticamente según la legislación o según la jurisprudencia, para que una amonestación sea constitutiva para despido, tienen que ser puestas las tres en el periodo de los 6 meses para que legalmente pueda tomarse eso como una justificación. Esto solo es una aclaración para que lo tomen en cuenta, que no es que puede haber algún tipo de problema en un caso que tuvo uno en el 2024, 2025 y 2026 y dicen, bueno, 3 amonestaciones se vinculan. No sé cómo funciona, pero solo es para que lo tomen en cuenta. Me comprometo a buscarle la jurisprudencia y hacérsela llegar para que también conozcan un poco de esto. También, licenciada, en otro punto, estas amonestaciones pueden ser firmadas, pero también pueden ser firmadas solo en forma de me hacen del conocimiento, no de aceptación, sino solo estoy de conocimiento que me están amonestando. Y en otro caso, tampoco se puede obligar a la persona a firmar por el hecho de la coerción, que esto sí sería muy delicado en estos casos. Ok, ¿no podría entonces haber una desvinculación sin responsabilidad para el patrono respaldado
en faltas al código, al reglamento y que sean respaldadas con una amonestación fuera de plazo de 6 meses. Ok, y en este caso no me ayuda ni siquiera el acta. ¿El acta de qué? El acta que Amonestación. mencionaba, el acta que mencionaba sobre una desvinculación, es decir, yo desconozco que las amonestaciones a los 6 meses ya no son válidas. Entonces yo le digo al colaborador, mire, su desvinculación es sin responsabilidad, yo no le voy a pagar la indemnización, pero en el acta hago constar que usted tuvo esta falta, esta falta, esta falta, En y relación a la fecha. ajá, exacto. Entonces ahí el Ministerio de Trabajo me puede decir, esto no es válido, la indemnización sí hay que pagarla, sí tienes responsabilidad de asumir ese monto. Exacto. Sí, Ok, pueden usar esa figura siempre y cuando las 3 amonestaciones hayan sido en un periodo de 6 meses. ok. Y en Con, dado caso, perdón, en dado caso me imagino que en sus lineamientos o en su reglamento está de que el patrono tiene las obligaciones de, en dado caso, causar, ¿cómo decirlo? Se realiza una falta muy grave, él está en la obligación o está en su potestad de terminar contrato, pero todo esto tiene que ir justificado eh, por algún documento y durante una investigación, ¿verdad? Ya una falta muy grave, Lick, ahí sí, o sea, no hay ni siquiera necesidad de amonestar, simplemente ya se deja documentado cuál es la falta que ha cometido. eh, Prácticamente se sigue el proceso, ahí sí no hay. Pero lo mejor es dejarlo todo lo mejor, más claro y con la mejor documentación que se pueda para evitar problemas con el ministerio. Y si el ministerio por algún reclamo, tener legalmente el amparo de, mire, se hizo por esto y esto en relación al código de trabajo, a nuestro reglamento interno. de acuerdo. Tengo, digamos, a ese empleado se va a desvincular. Lo que sí entiendo que por ley no es negociable es el pago de la vacación. Ahora, ¿puedo yo, si se desvinculó un colaborador por apropiación de cuotas, puedo yo decirle, no te voy a pagar la vacación porque la apropiación ha sido mayor a la vacación que te he pagado? ¿O ese ya sería un proceso adicional? Ahí ya prácticamente le correspondería, se tendría que poner la denuncia ante la fiscalía y seguir el proceso legal. Prácticamente la empresa le tendría que dar las prestaciones que le corresponden y a informar a la autoridad competente, porque en este caso se sigue un doble juzgamiento, se le sigue tanto penalmente por la apropiación y hay una responsabilidad civil que también se persigue, que es la que ha afectado a la empresa. Entonces, al final, cuando el juez condena a las dos cuestiones, tanto por la apropiación penal como por la responsabilidad civil que ha quedado. Ok. ¿Y temas de descuentos de otro tipo? Por ejemplo, cuotas de créditos del colaborador, un descuento que quedó pendiente por un uniforme adicional que se le brindó, por un daño a un celular, a una computadora. ¿Se puede retener? Sí se puede retener mediante el manual de deducción de responsabilidades. Ok.
Entendería yo que cuando se hace la desvinculación, el empleado tiene que entregar su equipo, se le recibe, se le ve en qué estado está, y ahí es donde se determina, y eso es lo bueno de tener a un notario para justificar que quede en acta, que la computadora se entregue en mal estado, que el teléfono va con pantalla quebrada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que dejar si se le va a hacer algún tipo de descuento, lo más recomendable es que se deje por escrito por qué es que se le está haciendo el descuento y en razón de qué. De acuerdo. Hay otra duda con respecto a esto, pero va más dirigida a la renuncia. Credicampo liquida anualmente. Cada año al colaborador se le paga su aguinaldo y su indemnización. Pero, ¿qué pasa con aquellos colaboradores que van al ministerio, notifican y dicen, no, Credicampo a mí me paga cada año? Y el Ministerio de Trabajo le dice, ok, no estás obligado entonces a hacer los 15 días. Llega a la institución, pone la renuncia y dice, último día laboral. Pero está el tema del pago de las prestaciones que obliga al colaborador a hacer 15 días. ¿Cómo se toma ahí? Puedo decir, no te voy a pagar lo proporcional de la indemnización porque no hiciste 15 días. Pero fue el Ministerio de Trabajo quien le dijo que no tenía responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, sí le da como el finiquito, vean. Perdón, usted se refiere, digamos, a lo de los 15 días respecto a lo de la renuncia voluntaria, a la prestación económica por renuncia Sí, voluntaria. es Es correcto. que, vaya, digamos, no es tanto una obligación, sino que es potestativo en este caso, el empleado, ¿sí? Es una opción que tiene el empleado de irse por esa vía, ¿verdad? Entonces, al querer irse por esta vía, tiene que cumplir con los 3 requisitos básicos, que tiene que ser que cumpla los 2 años, ¿verdad? Laborales. También permítame, por aquí lo tengo. En lo que Fernando busca eso, lo que sucede es que eso está regulado por una ley especial que se llama Ley de la Renuncia Voluntaria. Entonces, al usted dar el beneficio de la liquidación anualmente, prácticamente no tiene ningún incentivo para decir, ok, me van a dar la mitad de lo que me correspondía en mi tiempo y voy a hacer los 15 días restantes para no irme sin nada. Y agregando lo que dijo el licenciado Pedro, en este caso, yo entiendo que en la práctica, digamos en el caso que usted expone, hay veces de que cuando van al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo, les dicen que no tienen derecho directamente de ahí, de la dirección. Les dice que no tienen derecho. Yo creo que es a lo que usted se refiere, ¿verdad? No tienen derecho a esta prestación en el sentido de que ustedes, por no llevar como un pasivo laboral, ¿verdad? Es que liquidan anualmente. Entonces, en este caso, no es que esté en el deber o que no está obligado a hacerlo de los 15 días, sino que al contrario, no está como facultado para irse por esa vía de la renuncia voluntaria. Entonces, por ahí va como el camino, ¿verdad? Entonces, por eso ahí sí no estaría obligado en ese sentido, en el sentido de irse por la renuncia voluntaria. Ok, no sé si comprendí bien. Ujú. Ellos no tienen la obligación de hacer los 15 días, pero yo como institución sí estoy obligada a pagarles lo proporcional o tampoco. No, tampoco. No, da tanto el derecho como el deber, ¿verdad? La obligación del trabajador, si quiere optar por esta vía, y como podemos decir que, como dice el licenciado Pedro, es el incentivo que sean las prestaciones económicas que establece la ley de prestación económica por renuncia voluntaria. Entonces, él, al cumplir ciertos requisitos, aquí los tengo, que es la obligación del preaviso, la renuncia y los 2 años, ¿verdad? Trabajando para el mismo patrono. Entonces, cumpliendo estos requisitos es que le crea a él el derecho
de esta prestación y a ustedes el deber como empleadores de brindarla. Entonces ahí es que se crea como esa relación, yéndose por esa vía de esta ley en comento. Solo que, ojo, si un trabajador lo hace y cumple con los requisitos, se le tiene que dar el proporcional al año que le corresponde. Ese sería como el incentivo que tuviera alguien para así hacerlo en Credit Campo. Pero, o sea, sería el proporcional por año trabajado, o sea, como liquidan anualmente, va a ser bien poco, pero lo tienen que dar si lo cumple el trabajador. Y yo nada más consulté con un juzgado en una situación similar a esta y digamos que le expuse, bueno, un ejemplo similar a las gestiones que ustedes realizan de estar liquidando anualmente y me manifestaron de que eh, esto no está como escrito en piedra, ¿verdad? Hay personas o hay empleadores en este caso de que negocian estas situaciones y hay otros de que dan, como dice el LIC Pedro, lo proporcional, digamos, si se le liquidó en diciembre se va a pagar lo proporcional de estos 6 meses, ¿verdad? Pero como le digo, eso no está escrito en piedra, hay otras personas, perdón, hay otros empleadores que no dan nada, que simplemente no dan nada porque desde el Ministerio de Trabajo o de la Dirección General de Trabajo, desde ahí les dicen que no, entonces el empleador tampoco no va a pecar por buena gente ahí, ¿verdad? Con los empleados. Ok, de acuerdo. ¿No tiene alguna otra duda, Alex? Respecto a este tema, no. Me han quedado claros muchos puntos y muchos documentos que se tienen que trabajar o muchos controles que a partir de ahora se deben mejorar. Pero hasta ahí estamos bien. Tenía una duda con relación a la quincena 25, pero ahorita no tengo la ley abierta, entonces no sé si mi duda esté regulada ahí. Y es el tema de la ley menciona que va a cumplir las características del aguinaldo, pero el pago se estipula que se va a hacer el 20, me parece, si no estoy mal, el 20 de enero. Ese pago corresponde al año trabajado, que en este caso sería 2026, o sería a 2027. Es decir, si hay un colaborador que se va en febrero, yo le voy a pagar a ese colaborador lo proporcional de la quincena 25 o no, como parte de la liquidación. Porque esto, si no mal recuerdo, no está escrito textualmente en la ley, solamente menciona de que no puedo desvincular a un colaborador antes de esa fecha para no pagarle la quincena 25, pero no dice si después tengo obligación de hacerlo o no. Está cerrado el Sí, micrófono. ahorita le vemos y si no le tenemos la respuesta, se la anotamos y se la hacemos llegar, pero ya le vemos. Ok, de acuerdo, de acuerdo.
Perdón, Iris, me repite la pregunta, por favor, de la consulta que tenía. Ok. Sí, en el caso del pago de la quincena 25, ¿estoy Ujú. obligada como empleador a pagarla por una desvinculación realizada después de la fecha de pago? Es decir, la fecha de pago es el 25 o el 20. Si yo desvinculo o un colaborador renuncia, que creo que tampoco está normado, en febrero, ¿yo le voy a tener que pagar esa proporcionalidad o no? Lo voy a leer lo que estipula el artículo 3, a ver si le resuelve la duda que tiene. Establece el artículo 3 de ese decreto legislativo que cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador, o cuando el sujeto beneficiado fuere despedido de hecho, sin causa legal, antes del 25 de enero o en esa misma fecha, tendrá derecho a que se le pague el beneficio económico previsto en la presente ley, siempre y cuando éste haya cumplido con lo preceptuado en la misma, ¿verdad? Que tiene que cumplir ciertos requisitos. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, sí, esa es mi consulta. Más que todo era porque el 25 de enero pues es el cierre, ¿no? Sí. Del pago. Entonces es como que tomamos la ley cada año. Es decir, ahorita si desvinculo a alguien, ahorita no tiene responsabilidad porque es obligatorio a partir de 2027. Pero si en 2027, en febrero, desvinculo a alguien, tengo que pagarlo. Sí, usted Yo está entendería obligado que sí. siempre y cuando el trabajador reúna los requisitos legales correspondientes. Que son los que menciona el artículo del pago del aguinaldo, me parece. No, El hay $98. una ley especial de quincena 25. Que la ley, perdón, el decreto nos remite al Código de Trabajo, ¿verdad? Y ahí nos dice que la persona va a poder acceder a este beneficio siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 198 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo lo que nos habilita es, ¿verdad? O más bien nos visualiza, bueno, nos dice, ¿verdad? Que los patronos estarán obligados al pago completo de la prima en concepto de aguinaldo cuando el trabajador tuviera un año o más de estar a su servicio. También nos indica a los trabajadores que al día 12 de diciembre no tuvieran un año de servir a un mismo patrono, tendrán el derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo laborado de la cantidad que les habría correspondido si hubiera completado un año de servicio a la fecha indicada. Y el artículo 198, pues ahí nos desglosa el tiempo, ¿verdad? Entonces, licenciada, yo le diría que sí es necesario poder pagar la proporcionalidad de la quincena 25. No sé si mis compañeros están de acuerdo conmigo o tienen alguna otra observación. Desde mi punto de vista, concuerdo con el Jackie. Lo mejor sería cuidarse en salud y evitarse algún inconveniente a partir de 2027, cuando ya es obligatorio. De acuerdo. Bueno, compañeros, creo que se va dando la hora porque ya la LIC me imagino que tiene ganas de ir a Vamos a dejar descansar. descansar. Agradecerle, licenciada, por su colaboración y también por la disponibilidad que ha tenido. Quedamos pendientes con lo que me comprometí de la jurisprudencia en caso de las amonestaciones de hacérsela llegar. Igualmente, como le mencioné, se va a elaborar una pequeña minuta de la reunión donde se dejan los puntos tocados, qué fue la temática que se desarrolló, y se la voy a compartir en un momento. Solo descargamos el video para poder elaborar la minuta. Esperaría en unos 10 minutos, lo mucho, estársela enviando. Tiene impresora en su casa. Sí, sí, sí tengo. Se la comparto entonces en un PDF o en un Word. Ahí solo le imprime y nos regala el PDF de la minuta. Confirma. De No, acuerdo. ¿Sí?
Dígame. No, agradecerles a ustedes por el tiempo, por el asesoramiento, realmente es bastante beneficioso y muy enriquecedor, más en estos temas que son el diario de una institución. Muchas gracias a usted también. Muchas gracias, licenciada, por el tiempo y pues agradecerle el espacio, ¿verdad?, de aprendizaje y de enriquecimiento, como usted bien lo dice, tanto para su empresa como para nosotros de igual forma. Muchísimas gracias.